Todo comenzó en una tarde nublada en el conservatorio más prestigioso de la ciudad de Granada. Los estudiantes, vestidos con sus trajes planchados y peinados impecables, caminaban por los pasillos con aires de grandeza. Entre ellos destacaba un grupo que solía pasar el tiempo ridiculizando a los demás, y ese día encontraron un nuevo objetivo: una joven tímida, vestida con ropa modesta, de colores apagados, y una chaqueta que parecía sacada de una tienda de segunda mano. ¿Quién la dejó entrar aquí?, susurró una de las chicas mientras se reía con malicia. Pensé que este era un conservatorio, no un refugio. Debe haberse perdido buscando el comedor social, añadió otro entre risas sofocadas. Ella no decía una palabra. Solo caminaba con la mirada baja, sujetando una carpeta vieja, de esas que ya casi no se usan. Nadie sabía su nombre. Nadie se había molestado en preguntarlo. Solo sabían que aparecía puntualmente cada semana para las clases de teoría. Se sentaba al final del salón y se marchaba sin hablar con nadie. Lo que nadie sabía era que su nombre era Lía, y que había aprendido música no en aulas con pianos de cola, sino en un pequeño cuartito del orfanato donde creció, con un teclado roto que alguien había donado hacía años. Tocaba de oído. Nunca tuvo un profesor. Ese día, el profesor de interpretación anunció una sesión especial. Hoy tendremos una prueba abierta. Quiero que todos preparen una pieza breve y la interpreten. Será voluntario, pero les servirá para la próxima audición del conservatorio. Las risas no se hicieron esperar. ¿Y tú, andarás tocando cumbia con una armónica rota?, le dijeron a Lía al pasar. Ella no respondió. Solo se quedó sentada, como si el mundo exterior no le importara. Uno a uno, los estudiantes pasaron. Sonatas de Beethoven, preludios de Chopin, algunos intentos con Rachmaninoff. Técnicamente impecables, sí, pero faltos de alma. Tocaban como si recitaran un texto memorizado. Cuando el profesor preguntó si alguien más deseaba participar, el salón ya comenzaba a vaciarse. Fue entonces cuando Lía, en silencio, se levantó de su asiento. Todos se voltearon a verla con sorpresa. «¿Tú vas a tocar en ese estado?», dijo un joven, carcajeándose. Lía caminó hasta el piano, pero antes de sentarse, sacó algo de su bolsillo, una venda. «¿Qué hace?», preguntó uno de los presentes en voz baja. Lía se tapó los ojos cuidadosamente. «¿Está bromeando? ¿Va a tocar con los ojos vendados?». El profesor iba a intervenir, pero algo en la forma serena en la que ella se sentó al piano lo detuvo. Colocó sus manos sobre las teclas con una delicadeza casi reverencial, y entonces, la sala entera quedó en silencio. Comenzó a tocar una pieza que nadie reconocía, pero que se sentía como si saliera directamente del alma. Era una mezcla de melancolía y esperanza, una melodía que hablaba de pérdidas, de recuerdos lejanos, de atardeceres solitarios y amaneceres inesperados. La fluidez de sus manos era casi sobrenatural. No necesitaba ver. Tocaba con el corazón. Cada nota caía en el lugar justo. Cada acorde hacía vibrar el pecho de los oyentes. El grupo que antes se burlaba de ella ya no podía hablar. Algunos tragaban saliva en silencio, otros miraban el suelo. Cuando terminó, Lía se quitó la venda sin mirar a nadie. Sin decir palabra, volvió a su asiento. El profesor estaba paralizado, con los ojos brillantes. «¿Qué pieza fue esa?», logró decir después de unos segundos. «La compuse yo», dijo Lía con voz suave, por primera vez en todo el curso. El profesor se acercó, aún conmovido. «¿Y nunca has tomado clases de interpretación?». «Nunca tuve dinero para eso. Solo escuchaba y tocaba. Lo demás, lo sentía». A partir de ese día, todo cambió. Nadie volvió a burlarse de su ropa, porque comprendieron que su talento no podía vestirse con telas caras. Fue invitada a participar en conciertos, y pronto, su nombre empezó a circular entre los pasillos del conservatorio con respeto. Sin embargo, Lía seguía igual de callada, igual de humilde. Solo hablaba cuando alguien le preguntaba por la música, y sus respuestas eran como su manera de tocar, profundas, breves y cargadas de emoción. Un día, recibió una carta del Teatro Real de Madrid. Habían oído hablar de ella. Querían que interpretara una pieza en un evento especial de jóvenes promesas. El profesor mismo se la entregó con orgullo, como si fuera su propia hija. «¿Qué vas a tocar?», le preguntó él con una sonrisa. «Todavía no lo sé», dijo ella, mirando por la ventana. «Tal vez algo nuevo. Algo que hable de cómo la música me salvó cuando el mundo no me veía». El día del evento llegó. El teatro estaba repleto. Luces doradas, trajes elegantes, cámaras por todas partes. Lía salió al escenario con el mismo tipo de ropa modesta. Solo que esa vez, su chaqueta tenía un pequeño bordado nuevo en la manga, una clave de sol. Frente al majestuoso piano de cola, volvió a hacer lo que mejor sabía. Se puso la venda,
y comenzó a tocar. El público, al verla cubrirse los ojos, soltó un murmullo contenido. No estaban acostumbrados a espectáculos así, no en un evento tan formal. Algunos alzaron las cejas, otros sonrieron con escepticismo. Pero cuando Lia deslizó las manos sobre el piano y las primeras notas comenzaron a fluir como agua en un arroyo profundo, el tiempo pareció detenerse. Era una composición inédita, una pieza construida desde el silencio de su infancia, desde los pasillos fríos del orfanato, desde las noches en que se acurrucaba sola con una melodía en la cabeza como único refugio. Sus dedos danzaban con una precisión que no podía explicarse con técnica. No era virtuosismo, era alma pura, proyectada en cada acorde. El sonido se elevaba, se curvaba en el aire, y envolvía a todos los presentes como una caricia imposible de evitar. Entre el público había críticos, músicos consagrados, profesores de conservatorios europeos, y por primera vez en mucho tiempo, todos escuchaban con la misma devoción de un niño frente a un cuento encantado. Incluso los más escépticos inclinaban la cabeza, vencidos por la intensidad emocional de cada frase musical. Detrás del escenario, el director del evento observaba la escena con ojos entrecerrados y los brazos cruzados sobre el pecho. Se inclinó hacia una de sus asistentes y le susurró al oído. «¿Quién es esa niña?» «Se llama Lia», respondió ella en voz baja. «Es de un conservatorio en Granada. No tiene formación formal, pero el rumor dice que es prodigio». «Esto no es un rumor», dijo él, sin apartar la vista. «Esto es historia». En la segunda parte de la pieza, la música tomó un giro inesperado. Se volvió más intensa, más dramática, como si algo dentro de ella estuviera estallando. Era un diálogo entre sombra y luz, entre lo que se esconde y lo que se revela. Algunas personas en el público comenzaron a llorar en silencio. No sabían por qué. Solo sentían que la música les hablaba de algo que creían haber olvidado. Lia, mientras tocaba, no pensaba, no analizaba. Solo dejaba que la memoria de todos esos años de dolor, soledad y lucha se filtrara por sus dedos. Era un acto de catarsis, de liberación. En ese escenario, ya no era la chica de la ropa humilde. Era una fuerza que nadie podía ignorar. Cuando finalmente llegó la última nota, un silencio absoluto llenó la sala. Nadie se movía. Nadie respiraba. Y entonces, estalló el aplauso más largo y ensordecedor que ese teatro había presenciado en años. Algunos se pusieron de pie, otros aplaudían con lágrimas en los ojos. Incluso los más rígidos críticos no pudieron evitar un gesto de admiración sincera. Lia se quitó la venda lentamente y miró al público. No sonrió. Solo inclinó levemente la cabeza, como si ofreciera ese momento a todos los que, como ella, alguna vez fueron invisibles. Al regresar entre bastidores, la esperaban varias personas. Periodistas, productores, directores de academias. Todos querían hablar con ella, entrevistarla, invitarla, firmar contratos. Pero Lia solo buscaba una cosa, el silencio. ¿No vas a quedarte para las fotos?, le preguntó una de las organizadoras. No esta vez, dijo ella suavemente. Tengo que volver al sur. Tengo una promesa que cumplir. Y se fue. Así, sin escándalo, sin pedir nada. Solo con su carpeta vieja en la mano y el paso tranquilo. 2 días después, estaba de nuevo en Granada, sentada en la pequeña aula del conservatorio, ayudando a una niña de 10 años a colocar correctamente los dedos sobre el teclado. Era una niña tímida, de piel morena y voz bajita, que venía de un barrio difícil y soñaba con tocar como los grandes. ¿Te burlan en la escuela?, le preguntó Lia mientras ajustaba sus manos. La niña asintió. ¿Y tú qué haces? Me callo. A veces lloro. Está bien llorar, le dijo Lia. Pero luego vienes aquí y tocas. Porque lo que ellos no saben es que la música también llora contigo. La niña la miró, como si no entendiera del todo, pero asintió con una sonrisa tímida. Así pasó el tiempo. Lia rechazó grandes oportunidades para quedarse allí, enseñando, compartiendo lo que el mundo le había negado. Pero las noticias de su talento seguían expandiéndose. Un canal internacional hizo un reportaje sobre ella. La pianista ciega que no está ciega, titularon. Aunque el título no era del todo cierto, captó la atención del mundo. Un día, recibió una llamada inesperada. Era del famoso director de orquesta italiano, Alessandro Vieri. Había visto una grabación suya tocando vendada en el Teatro Real y quería invitarla a colaborar con él en una obra original para piano y orquesta. No era un simple concierto. Era la inauguración de la nueva sede de la Filarmónica Europea, un evento transmitido a más de 40 países. No busco una estrella de Instagram, le dijo Vieri. Busco a alguien que entienda que la música no se toca con las manos, se toca con el alma. Y tú, Lia, tienes una de las almas más potentes que he escuchado en décadas.
Lia no respondió de inmediato. El ofrecimiento era enorme, pero ella aún recordaba aquella pequeña aula, la niña de dedos torpes y sueños gigantes. Acepto, dijo finalmente. Pero con una condición. Quiero traer a mis alumnos. Quiero que vean que es posible. Vieri rió. He conocido a muchos músicos en mi vida, pero ninguno con una petición tan hermosa. Y así fue como Lia viajó a Viena con 5 de sus estudiantes. Les mostró el teatro, los instrumentos, el vestuario, las partituras. Les presentó músicos de todo el mundo. Les permitió soñar. En el ensayo general, les hizo sentarse en primera fila. Ustedes están aquí, les dijo, no porque sean perfectos, sino porque entienden el valor de sentir. La noche del evento fue mágica. Lia apareció vestida con el mismo tipo de ropa modesta, pero en sus ojos brillaba una confianza que solo puede darla la verdad interior. Antes de tocar, se acercó al micrófono. Quiero dedicar esta pieza, dijo, a todos los que han sido juzgados por su apariencia, su origen o su silencio. A todos los que han sido invisibles, pero que en su interior llevan mundos enteros esperando ser escuchados. El auditorio contuvo la respiración mientras el silencio se convertía en un vacío expectante. Con la venda bien atada y el piano brillando bajo la luz tenue del escenario, Lia apoyó sus manos sobre las teclas como si fueran las alas de un ser vivo. La orquesta, dirigida por Vieri, aguardaba su señal. Y entonces, ella comenzó. La pieza abría con una melodía delicada, casi imperceptible, como una semilla germinando en la tierra. La orquesta respondió con una base suave de cuerdas que parecía respirar con ella. A medida que avanzaba, el diálogo entre el piano y la orquesta crecía, se volvía más íntimo, más urgente. No era una obra escrita para mostrar destreza técnica, sino una travesía emocional. Era como si Lia estuviera contándole al mundo todo lo que había callado desde niña. Cada compás narraba una historia oculta. La primera vez que alguien le dijo que no pertenecía, las noches en las que tocaba en secreto para no despertar a nadie, las veces que deseó rendirse pero no pudo. Pero también hablaba de resiliencia, de pequeños milagros, de almas que resisten aun cuando nadie las ve. Su interpretación era tan honesta que dolía, tan profunda que liberaba. En uno de los palcos, una mujer mayor, con los ojos húmedos, sostenía entre las manos un pañuelo bordado. Era la antigua directora del orfanato, donde Lia había crecido. Al enterarse del evento por televisión, viajó en tren hasta Viena solo para verla. Nadie la reconocía, pero sus lágrimas hablaban por ella. Mientras Lia tocaba, los niños que había traído desde Granada la observaban con una mezcla de asombro y orgullo. Uno de ellos, el más pequeño, apretaba entre sus dedos un lápiz como si fuera una batuta invisible, imitando los gestos del director. Otro cerraba los ojos, dejándose llevar por las notas como si navegara entre sueños. La sección final de la pieza estalló en una sinfonía gloriosa. El piano ya no lloraba, ahora cantaba. La orquesta lo rodeaba como un abrazo inmenso, una red de sonidos que elevaban la melodía hacia lo más alto. Era el triunfo de lo invisible, de lo ignorado, de lo olvidado que por fin encontraba su lugar. Cuando cayó la última nota, el silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era un silencio sagrado, un instante suspendido en el tiempo, como si nadie se atreviera a romper el hechizo. Luego, estalló el aplauso. Un rugido de manos, pies y gritos que no podía contenerse. Algunos lloraban abiertamente. Otros aplaudían con una entrega que solo nace cuando el alma ha sido tocada. Y Lia, con la venda aún en los ojos, simplemente se quedó sentada, respirando, escuchando, sintiendo. La ovación parecía interminable, como una ola que no cesaba de romper contra la orilla de un mar profundo. El nombre de Lia retumbaba entre los muros del majestuoso teatro de Viena, no como el de una promesa, sino como el de una leyenda que acababa de nacer ante los ojos del mundo entero. El público, de pie, seguía aplaudiendo con los rostros transformados. Nadie allí saldría igual después de aquella noche. No era simplemente música lo que habían presenciado. Era una verdad pura, una revelación. Finalmente, Lia se quitó la venda con lentitud, como si aún estuviera atrapada en el mundo que acababa de crear con sus propias manos. Miró a su alrededor. Vio los ojos húmedos de personas que no conocía, rostros que la miraban no con lástima, ni con superioridad, sino con un respeto absoluto. Y en medio de todo ese estruendo, buscó con la mirada a los niños sentados en primera fila. Ellos la miraban como si hubieran visto un milagro. Y, para ellos, eso fue exactamente lo que ocurrió. Se inclinó con humildad, sin dramatismo, y se retiró del escenario entre aplausos que seguían retumbando incluso cuando ya no estaba allí. En los pasillos del teatro, decenas de personas la esperaban para felicitarla, para conocerla, para ofrecerle contratos, giras, exclusivas.
Pero Lía no buscaba fama. Lo que ella deseaba era más silencioso, más íntimo, más eterno. Horas después, ya en el hotel, mientras la ciudad dormía, Lía salió al balcón. El aire frío de Viena acariciaba su rostro. Llevaba entre las manos la partitura de la pieza que acababa de interpretar. Era la única copia escrita. Y en la esquina del papel, escribió con letra sencilla, para los que nunca fueron vistos, pero siempre soñaron. Luego la dobló, la guardó en su mochila, y volvió adentro. En los días siguientes, su historia dio la vuelta al mundo. No era solo la joven que tocaba con los ojos vendados. Era la artista que transformó cada herida en arte, que tomó la burla y la convirtió en belleza. Las redes sociales estallaron con mensajes de admiración. Padres querían que sus hijos fueran como ella. Músicos famosos confesaban haber llorado con su interpretación. Y las escuelas, conservatorios y fundaciones comenzaron a hablar, no solo de talento, sino de humanidad, de sensibilidad, de coraje. Pero Lía, fiel a su esencia, volvió a Granada en silencio. Rechazó ofertas millonarias por contratos exclusivos. No buscaba pertenecer al mundo del espectáculo. Su misión era otra. Abrió una pequeña academia de música en uno de los barrios más olvidados de la ciudad. El letrero de madera, sencillo, decía, Escuela del Alma. Allí no se pedían exámenes ni dinero. Solo se necesitaban ganas de sentir. La sala de clases era humilde, con teclados usados, atriles de segunda mano y pupitres gastados. Pero allí ocurría algo mágico. Los niños que llegaban tristes comenzaban a sonreír. Los que nunca hablaron, empezaban a cantar. Y los que creían no valer nada, descubrían que eran inmensamente valiosos. Un periodista que logró encontrarla meses después, le preguntó, ¿no extraña los grandes escenarios? Y ella, con una media sonrisa, respondió, este es el mayor escenario de todos, el corazón de quienes aún creen que no tienen voz. Con el paso del tiempo, muchos de sus alumnos comenzaron a destacar. Algunos ganaron becas, otros formaron bandas, y varios se convirtieron en profesores. Pero todos, sin excepción, llevaban consigo una enseñanza que no se enseñaba en libros, que la dignidad no depende de cómo te ves, ni de cuánto tienes, sino de cómo usas lo que sientes para tocar el alma de los demás. Una noche, años después, un joven pianista dio un concierto en el mismo teatro de Viena donde Lía una vez tocó vendada. Cuando le preguntaron en una entrevista quién había sido su mayor inspiración, él respondió sin titubear. Mi maestra, Lía. Ella me enseñó que la música no está en las notas, sino en las cicatrices. Ese mismo año, una famosa editorial publicó un libro llamado La pianista invisible, basado en la vida de Lía. Fue un éxito internacional. Pero lo que más emocionó a todos fue que, en la contraportada, ella misma escribió un mensaje corto pero poderoso. Me burlaron por mi ropa. Me ignoraron por mi silencio. Me juzgaron por mi apariencia. Pero nunca pudieron apagar la melodía que llevaba dentro. Y ahora, esa melodía no me pertenece solo a mí. Vive en cada uno de ustedes. Lía nunca buscó fama, pero se convirtió en símbolo. Nunca pidió reconocimiento, pero su historia quedó grabada en generaciones. Ella no cambió el mundo con protestas, ni con discursos. Lo hizo con cada nota que salía de su alma. Y esa es la clase de poder que ni la envidia, ni el rechazo, ni el olvido pueden destruir. Porque hay cosas que son más grandes que la apariencia, más profundas que el juicio, y más eternas que el tiempo. Y así, la niña que una vez fue humillada por su ropa, que caminaba en silencio con una carpeta vieja, terminó inspirando a un planeta entero. Porque cuando alguien tiene el coraje de ser auténtico, sin adornos, sin máscaras, simplemente real, el mundo, tarde o temprano, lo escucha. Y no solo lo escucha, lo recuerda para siempre.